Sean bienvenidos al tiempo de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, la meditación de hoy vamos a llamarla un linaje perfecto. Mateo capítulo 1 versículos 1 a 17. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Mesías, 14. Mis queridos hermanos y hermanas, este texto que hemos escogido hoy, ustedes saben que es un poco más largo y que tiene una lista de nombres casi impronunciables, difíciles. Los padres sufrimos cuando tenemos que leerlo en la liturgia. Pero más importante que la lista de nombres es lo que nos quiere mostrar esa lista. ¿Quiénes son los que están allí? Si ustedes quieren, vuelvan a leer y vean la lista completa, pero aquí hemos escogido una serie de nombres maravillosos que nos muestran la perfección de la humanidad de Jesús. Leer la lista de la genealogía de Jesús es saber que Jesús realmente se hizo hombre. ¿Y cómo se hizo hombre? En una genealogía perfecta que nos muestra la grandeza de su amor. En primer lugar, encontramos a David, el rey de Israel, el que unificó el pueblo, el que fue capaz de gobernar, de dirigir, de vencer en la batalla. Pero sobre todo, David es el hombre cuya confianza en Dios era perfecta. Todo lo ponía en las manos de Dios, todo lo entregaba a Él. Sus luchas, sus batallas fueron victoriosas porque se abandonó en las manos de aquel que lo había escogido. Qué maravilla que nos enseña David, porque no solo se trata de tener autoridad, sino saber de dónde proviene esa autoridad. Y David supo reconocer que su autoridad venía de Dios, que su fuerza, que su poder no eran de él, sino del Dios que lo había escogido. Es claro que falló, pero Él nos muestra que cuando nos abandonamos en Dios, que cuando sabemos entregar a Él todas nuestras luchas, seremos victoriosos. En segundo lugar, encontramos a Abraham, el padre de la fe, el padre de la obediencia, el que supo abandonar todo para seguir los caminos del Señor, el que supo entregarlo todo, el que no se apegó a nada para vivir siempre en la voluntad de Dios y del Señor. No se apegó ni a la promesa, porque sabía que superior a la promesa era el Dios que le había prometido, y por eso se unió perfectamente a Dios. Por eso es conocido como el padre de la fe. Encontramos a Jacob, el hombre que hizo pueblo, el que unió las tribus, el que hizo posible que el pueblo se unificara en un solo nombre. Que seamos capaces de vivir en la unidad, de entregar la vida para constituirnos hombres y mujeres de paz y de unidad. Encontramos a José, el hombre fiel, el hombre prudente, el hombre consagrado, el hombre que en su silencio supo hacer siempre la voluntad de Dios. Y finalmente encontramos a María, la mujer perfecta, la mujer del sí, la que supo acogerse a la voluntad de Dios, la que supo negarse a sí misma para que en ella se realizara lo que Dios tenía planeado para la humanidad. ¡Qué maravilla! ¡Qué linaje perfecto! ¡Qué presentación maravillosa la de Jesús! Pero lo mejor de todo esto es que nosotros, tú y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, pertenecemos a ese linaje. También nosotros somos llamados a abandonarnos en Dios como David. También nosotros somos llamados a confiar y a entregarle todo al Señor y a seguirlo como Abraham. También nosotros somos llamados a ser pueblo de Dios. También somos llamados a la fidelidad perfecta de José. Y sobre todo, somos llamados a decirle sí a la voluntad del Padre y a su plan de salvación sobre nosotros, como María. El Señor te bendiga y te conceda la gracia de vivir ese linaje al que perteneces, el linaje perfecto de Dios. Este es el tiempo de Dios, un tiempo de gracia para nuestra vida. Amén.